asuntos. Bueno, más o menos está previsto haber escuchado pues las posiciones que estaban ya obviamente en cartera y son portafolios establecidos. Sin embargo, yo me permito preguntarles lo siguiente, es decir, todos hacen referencia a que este es un escándalo desequilibrante y terrible y que la patria se puede hundir, etcétera. Y sin embargo, si uno intentara encontrar alguna solución constructiva, que no fuera solamente echarle la culpa al gobierno diciendo es un protector, y el gobierno por su parte diciendo son unos subversivos, pues porque realmente ya están en campaña y quieren destruirlo todo. Es decir, en ese tipo de enfrentamientos, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale ganando realmente si la situación es tan grave y tan desequilibrante? Porque de hecho no lo es. Mucho más fuerte ha sido la reacción frente a la ley laboral, por ejemplo, juvenil, donde sí efectivamente había una conciencia nacional que reaccionaba. Pero en este caso, la verdad es que salvo los medios y ustedes, grandes políticos, no es un caso que cause ninguna gran perturbación. Más bien aleja la política de del ciudadano, porque en el fondo es una suma de acusaciones y de inmoralidades que no se resuelven, y que no se resuelven por angas o por mangas. ¿Convenimos en eso? No, a ver, me gustaría oír la opinión de ustedes, señora congresista. Yo coincido plenamente contigo, porque estos temas, López Meneses, Orellana Rengifo, la Centralita, Melaún del Ocio, por supuesto que distraen y se convierten en la agenda nacional, y eso lo hemos conversado en este medio y en diferentes programas de este medio de comunicación varias veces. Y efectivamente hay cosas gravísimas, como puede ser el tema de la ley laboral juvenil, como puede haber sido el escándalo del fin de año, donde el Metropolitana no tenía la capacidad de atender a la gente, y yo he estado 30, 31, primero y 2, y entrevistada por este medio en 2 oportunidades, una con ella, con Armando Canchaya, para ver que pusieran más unidades, hablando con el ministro de Transporte, con el viceministro, con la Ana Jara, con todo el mundo, ubicando a Guerra García, porque la gente estaba atracada, colapsada en la vía expresa, con el Metropolitano. Entonces sí, hay cosas que tienes razón. Estos temas, estas comisiones, muy complicadas. A mí no me gusta hacer parte de comisiones porque sus finales son realmente de puerto muy barato, no llega a ninguna parte. Y tienes razón, nos aleja de lo que es la agenda nacional. Por ejemplo, en el mes de noviembre han dado exámenes todos los directores y van a ser ascendidos en el próximo año. Estamos hablando de cerca de 8.000 maestros, espectacularmente. Eso es lo que tenemos que tener, porque como bien dice Raúl, a la gente de la calle, a la gente común y corriente, y lo hablamos acá, la política y las reformas políticas es poder tener agua, pero no del balde, sino del caño. Tener luz, no una vela, sino un interruptor. Tener calidad de vida, y eso es cierto. Pero no quiero evadir la pregunta de hace un rato sobre el tema de la... Bueno, sí, claro que es una metáfora, obviamente, sino que el señor ha salido con banderita y en carro... No, pero lo decía de tal modo que parecía que o era una producción que estaba usted haciendo, o había certezas. Una forma, pues... Filmaciones. Una forma de... La congresista Alcorta, pues es histriónica. Entonces, obviamente, pues, no, el señor no va a salir pues por los matorrales. Y como bien dice, la última vez que salió y entró del país fue el 27 de enero del 2014, dicho por Evo Morales, ¿no? ¿Por qué no convoco yo al canciller? Porque justamente lo que no quiero es salir de una ruta, de una línea, donde hay una comisión presidida por Marisol Pérez, una persona bastante seria y responsable, que va a conducir bien esta comisión. Yo conversé inclusive con ella. Entonces, que cada uno empiece a abrir. Yo cito al ministro de Relaciones Exteriores, que lo puedo convocar mañana, que venga, para decirnos lo mismo que estamos diciendo exactamente acá, que el señor le ha trasladado una nota diplomática al embajador de Bolivia acá en el Perú, el señor Rodríguez, para que esta a su vez le lleve al canciller Choquehuanca, donde le dice que el señor no califica para refugiado, ni para asilado, ni para nada, y que tiene denuncias penales por tales y tales motivos, y adjunta esa nota en los documentos que sustentan la nota diplomática del presidente. En el caso colombiano fue al revés. Al embajador de Perú en Colombia se le da instrucciones, porque el tema es policiaco, el tema es de Interpol, el tema no puede ser llevado a un tema de Estado, donde sale el presidente, donde sale el canciller, hacer lo mismo que hizo con el caso de Colombia, sino con un perfil más bajo, para que a su vez complicara a un país como Bolivia, para que salga el presidente boliviano y para que salga el canciller Choquehuanca, que debe estar en camino a China en este momento.
Entonces no debemos manejar el tema llevándolo y elevándolo a situaciones de estatus de Estado, cuando es un tema policial, barato, de judicial, de Ministerio Interior, de Policía y de Interpol. Ahí se debe quedar. No debemos contaminar la Cancillería. A mí no me cuesta nada traer a los señores que vengan mañana, pero creo que en ese sitio se debe quedar. Pero además hay una comisión investigadora que ya arrancó a trabajar. Hoy día creo que se están reuniendo, que están juntando todas las informaciones que ellos han solicitado. Y creo que Marisol es una persona suficientemente capaz y responsable para conducir bien este tema, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, y puesto que ustedes tres son congresistas, es que mientras pasan todas estas cosas en el Perú, no solamente lo del señor Belaúnde del Ocio, sino la ley llamada Pulpín también, hay vacaciones en el Congreso. Y creo que es la primera vez en lo que va de este gobierno, ¿no? No es razonable convocar a un pleno extraordinario. Es verdad que solamente se puede hacer si se reúnen 79 firmas, tal como ha dicho la presidenta Solórzano, sugiriendo de que no sería posible esto. Sí, y yo creo que hoy día los portavoces van a tener que acordar y conjuntamente con la presidenta del Congreso llevar al Pleno. Tú no puedes pensar que el Congreso se mantenga aislado, y aquí quiero responder un poco a las preguntas que ha dicho Raúl, porque estos casos que hubiéramos querido que no ocurran, Raúl, hubiéramos querido que no ocurran, pero ocurren. ¿Y por quién? ¿Por quiénes han sido denunciados? Nada menos que por la prensa. Porque sí afectan pues la gobernabilidad, porque cuando tú ves que hay un resguardo, en el caso López Meneses, inusitado, de policías, de autos patrulleros y command cars, mientras te están asesinando a los jóvenes o adultos en las calles, en las pollerías, tú dices, oye, un momentito, ¿por qué todos estos policías están cuidando a este personaje? Y ahí resulta que sí afecta pues a los ciudadanos el hecho de que se traslade toda una parafernalia hacia un ciudadano que no sabemos por qué hasta ahora tenía todo ese resguardo, ¿no? Por otro lado, en el caso de Orellana, sí pues, yo he recibido denuncias de ciudadanos que han sido estafados. O sea, sí es un caso que es escandaloso, pero que involucra a los ciudadanos a los cuales nosotros representamos. Y en el caso de Martín Belaúnde del Ocio, el tema es que nada menos que cuando capturan al presidente regional Álvarez, que es todo un escándalo nacional y es el primero de los presidentes regionales que cae y luego caen otros, se descubre esto de la centralita, que realmente parece que era un operativo como de inteligencia desde el cual se planificaban una serie de actos contra ciudadanos comunes y corrientes y contra fiscales, jueces. Entonces, sí ha habido pues toda una trascendencia que no podemos decir, no toquemos eso porque hay problemas más importantes. Claro que hay problemas más importantes en el país. Una acotación a lo que está señalando. Efectivamente, creo que más bien el planteamiento de Raúl va por el hecho de que al ciudadano no le importa, pero debiéramos hacer que le importe, porque si no va a seguir votando por presidentes regionales corruptos, gente que se va presa. Sin embargo, ¿qué hacemos para que el nivel de debate no caiga en una pelea de jaloneados de pelo y que todo el mundo se insulta por el Twitter, sino que efectivamente se asuma la gravedad de una situación como esta? Sí, debemos llamar por eso la atención, porque los ministros están asumiendo, por ejemplo, en una defensa hacia el gobierno, actitudes que no corresponden a su nivel. Yo no me explico cómo un ministro puede decir que un político le responde ladrando, ¿no? O sea, eso es. Pero también tendríamos que decirle al presidente Ollanta al señor Becerril que también baje un poco el tono, también, ¿no? También, pero yo creo que entonces tendríamos que partir por la cabeza. De acuerdo. Decir de que se eleve el nivel de toda la clase política, pero si tú empiezas y los que deberían dar el ejemplo siguen el plan de responder y es un dimi direte. Se lo ha dicho eso usted a su propio vocero, señor Becerril, que ayer ha usado palabras bastante vulgares. Nosotros tenemos reuniones de bancada y ahí acostumbramos deslindar nuestros problemas internos, pero lo que yo quiero decir es que externalidades, tiene esas externalidades no deben de ser las que nos lleven a distorsionar el debate, casualmente, no ir al fondo del asunto, porque no me vas a decir que las actitudes que ha tenido el ministro Figalo, por ejemplo, que él no insulta, pero lo que está haciendo es grave también, ¿no? Ya ha salido una procuradora que ha tenido la valentía de decir, oye, a mí me han querido coaccionar, a mí me han querido cambiar la versión para que dé colaboración eficaz. Eso es lo que ha dicho Vilcatoma. Y otra cosa más que la estamos pasando por alto.
que es grave también para todo este asunto, y ahora con los problemas que hay en Brasil. ¿Qué es lo que dijo la procuradora? Que no solamente en ese tema el ministro Figalo la había prácticamente callado, sino cuando ella hizo la denuncia de Odebrecht. Y Odebrecht está en todas las licitaciones más importantes del país. Odebrecht tiene problemas ahorita en Brasil. Esos son los temas que tenemos que tocar. ¿Y cómo reacciona usted, congresista Salgado, cuando lee en El Comercio que el clima actual recuerda un poco los finales del gobierno de Fujimori? Bueno, yo lo lamento porque eso nos debería llevar más bien a decir que todos hemos tomado conciencia de lo que pasó y no queremos que ocurra. Y yo muchas veces les he dicho a la bancada nacionalista, pero la experiencia que tenemos nosotros, no cometan los errores. No cometan los errores. Ministros que hoy día están asumiendo posiciones que no les corresponden, pueden ser acusados constitucionalmente y acabar como otros ministros que terminaron en el régimen de los 90. Pero no por los problemas de los 90, pretenden y dicen, los fujimoristas no deben hablar. Un momentito, yo no me voy a poner una venda en los ojos ni me van a callar. Yo tengo que decir lo que creo que mis representados, o sea, a los que yo represento, me han puesto en el Congreso para eso, para denunciar, y con la experiencia que tengo, advertirles que no cometan esos problemas. Es muy triste el papel que están haciendo los ministros. Y hay un tema recurrente, no quiero fastidiarlo, congresista Gutiérrez, pero pareciera que todos han recibido el mismo media training, porque de pronto, desde hace 2 días, la constante que se escucha desde el presidente, sus ministros y ahora sus congresistas es que esto es un tema de ciencia ficción. Y a mí me gustaría que usted me aclare, porque la relación de Martín Belaúnde del Ocio con la pareja presidencial amical, sobre la cual nunca se ha conocido una ruptura, no es ciencia ficción. Que el señor Belaúnde del Ocio parece estar implicado en temas de corrupción muy complicados, no es un tema de ciencia ficción. Que el señor Belaúnde del Ocio se les ha escapado y no lo puede traer, no es un tema de ciencia ficción. Entonces, no entiendo de dónde sacan que se está construyendo una historia inverosímil cuando todos los datos apuntan más bien a que ustedes parecieran estar queriendo negar la realidad. El propio presidente dijo son leyendas urbanas. O sea, una historia que se construye desde una premisa perversa de perjudicar la imagen de un gobierno tiene que ser analizada. ¿Cuál es esa premisa para entender el razonamiento? A ver, lo que ocurre es que el señor Martín Belaúnde ha tenido una relación proselitista de campaña, como miles de ciudadanos peruanos, detrás de una candidatura como el del presidente Humala en el 2006 y esporádicamente en la segunda vuelta del 2011. Perdón, ¿Okay? El señor Humala dijo que era su amigo, no dijo que era una relación proselitista. Eso salió de boca del presidente de la República. Pero vamos viendo el contexto. O sea, cuando el presidente asume el liderazgo en un partido político, van muchos actores, porque antes de eso el presidente tenía una relación íntima con las Fuerzas Armadas. Ese era su mundo, su dedicación, su misión, su visión como persona, ¿no es cierto? Ha hecho carrera militar. Cuando se incorpora a la vida política, entonces empieza a conocer a políticos, empieza a conocer a muchas personas que se involucran en un tema de campaña, y usted no puede decir, pues en campaña, tú no, tú sí, más si no se les conoce su antecedente, que fue negativo, y que entiendo yo, el señor Martín Belaúnde, si es que hoy día no se estuviera hablando de la denuncia periodística, no tenemos que remitirnos al génesis de la relación. El punto es el siguiente: ha habido una relación cercana, amical, proselitista, pongamos el nombre que quiera, entre el señor Belaúnde del Ocio y el señor Humala. ¿Existe la posibilidad que en virtud de esa relación el señor Belaúnde del Ocio se haya aprovechado y haya hecho negocios ilícitos? Y existe la posibilidad también, porque estamos hablando de posibilidades, de que el presidente o el poder político del presidente haya sido utilizado para esto y que el presidente también se haya beneficiado. Pero eso es algo que es investigable. Claro, no son leyendas urbanas, son posibilidades que se tienen que barajar y esclarecer en una investigación a la que el gobierno parece oponerse y cerrarse en todos los ámbitos. No se opone. Es más, hemos respaldado con nuestro voto para que sea justamente Marisol Perestello, a quien nos guardan respeto a todos los parlamentarios, pero eso fue como parto con presida la comisión. No, absolutamente falso. Ahora, en lo segundo, nosotros sí queremos precisar algo, Patricia, que nosotros no tenemos, digamos, el temor que dice
nuestra amiga Lourdes Alcorta, que además es parte de la bancada aprista o de concertación parlamentaria, cuyo líder es el señor Alan García, y tiene marcada una posición de descrédito frente al gobierno, como también lo tiene, creo que, la bancada de oposición del fujimorismo. Como lo tenían ustedes con el APRA. No, pero bueno, pero es que la opinión pública tiene que saber quiénes son los que están hablando, bajo qué concepto ideológico o bajo qué perfil están hablando, qué perfil político, ¿no es cierto? No estamos hablando con analistas que pueden tener están despercudidos. Tú también eres defensa del gobierno. Entonces, claro, asumimos esa defensa sabiendo que este tema de Martín Belaúnde Locio se ha extralimitado en su imaginario, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo. Porque mire usted, no hay una relación, sobre todo los medios periodísticos que han hecho investigaciones, no hay ninguna relación que pueda comprometer al presidente de la República o a la señora Nadine Heredia o siquiera a los ministros en estas actuaciones. Son presidentes de gobiernos regionales congresista, que tienen autonomía. ¿Eso lo decide usted? ¿Lo decide el presidente de la República o lo decide una investigación fiscal y un juez? ¿Quién es el que decide y determina si hay indicios para pensar que hubo o no hubo una relación? ¿Son ustedes? No, ¿Es de parte el descarte? No. El Ministerio Público se ha abocado al tema. Ya, entonces. Uno. Contraloría se ha abocado al tema. El Poder Judicial, en el caso de la Centralita, ya cursó las órdenes de detención oportunamente, y es más, tiene orden de captura internacional hace muchos meses atrás. Entonces, las instituciones... Pero el pollo se fue. No, pero un momentito. Además, ¿dónde está la leyenda? Si usted mismo me está diciendo que se está investigando. Claro, pero es un ellos hecho... también están alucinados. No, perdón, pero es un hecho aislado al gobierno, es un hecho aislado al presidente. En un juicio, señor. Total, o sea, la presunción de inocencia es al revés, o sea, se presume inocencia del ciudadano y no la culpabilidad, y eso lo dice la Constitución. Muy bien. Frente a ese hecho, creo que hay que esperar que las instituciones cumplan su labor. No sabe lo parecido que suena al abogado del señor Belaúnde Locio que teníamos al inicio del programa. Casi igual. No, le cuento nomás. Pero yo creo que yo creo que el abogado ha tenido que hacer la defensa del señor. En este caso yo no estoy haciendo la defensa del señor Martín Belaúnde, pero sí estoy haciendo un señalamiento que quiero que quede claro ante la opinión pública que nosotros mantenemos una posición firme para que el señor Martín Belaúnde llegue al Perú y responda ante las autoridades. No responda ante el Ejecutivo ni ante el Parlamento, sino fundamentalmente ante el Ministerio Público y al Poder Judicial, que es muy importante para su juzgamiento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. También te quiero robar un segundo simplemente para decirte que esperemos que el señor Evo Morales, en función al Acuerdo de Santa Cruz de noviembre de 2003, con 21 países de los cuales el Perú es partícipe, en el punto 12 y el punto 42 hablan sobre el tema de la corrupción, de no proteger absolutamente a nadie y expulsar a todo el mundo. Él mismo lo acaba de mencionar. Esperemos que cumpla con su palabra. Y con respecto a nosotros dos, no te olvides que tú tienes un caso pendiente con la investigación del viaje de Alexis a Rusia. Con todo gusto. Eso no es una amenaza. Los argumentos, la falta de argumentos... Yo creo que la presidenta ha anunciado que lo va a poner en la agenda. Gracias. Y yo he sido uno de los promotores para que sea así. Muchas gracias por su presencia acá y esperemos que sesione. Vamos a hacer una pausa.